Bien, amigos, saludos una vez más y como siempre agradecido con ustedes por su sintonía con nuestro programa desde USA y en esta oportunidad, bueno, nos es grato presentarles pues a nuestro invitado que es Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, también miembro de uno de los tanques de pensamiento más importantes en Washington, como es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ¿no? Y con él porque siempre está pendiente del dato y de las investigaciones que se vienen dando, importantísimo. Toda esta entrevista tiene que ver con el tweet que él publicó el 25 de marzo. Lo voy a para que lo vean aquí, dice a través de su cuenta @andelacruz piso, la razón por la que Nicolás Maduro bloquea la vacuna AstraZeneca suministrada por la ONU, COVAX, es porque Vladimir Putin tiene una guerra contra AstraZeneca, justamente para sacarla del mercado y así vender la Sputnik, que es la vacuna rusa. Maduro sencillamente obedeció la orden, no le importa el pueblo de Venezuela. A esto habría que sumar justamente que prácticamente le dio una patada a la mesa al acuerdo que había para poder enviar las vacunas a los venezolanos. ¿Qué está pasando allí? Hoy justamente, cuando se está ya transmitiendo este programa, está al aire tanto en varios periódicos, en varios medios de comunicación digitales. Su columna, una vez más, Maduro arremete contra el pueblo de Venezuela y dice que en esta oportunidad bloqueó Maduro la entrada de 2.4 millones de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. El lote estaba previsto que se recibiera la semana pasada a través del mecanismo COVAX, la coalición de 172 naciones respaldada por la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar a los países pobres la inmunización contra el coronavirus. ¿Qué está pasando aquí? Antonio, este asunto de la salud es solamente un mero negocio, en este caso, por ejemplo, de Putin y de Maduro, toda vez que, bueno, tienen el mercado, digamos, de los más pobres, ¿no? De las naciones más pobres del mundo con esta vacuna Sputnik de Rusia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate. Bueno, mis saludos. Muchas gracias, Damaso, por la invitación. Fíjate lo que está ocurriendo, ¿no? Recordemos que el año pasado, en junio de 2020, el régimen usurpador de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó firmaron un acuerdo con el manejo, juntamente con la OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, para dar una respuesta al COVID. Recordemos que el año pasado lo que andábamos era evitando a ver cómo generábamos algunos equipos de protección personal para los médicos y alguna ayuda humanitaria. Entonces, en ese momento, la OPS dio ayuda humanitaria, pero se tenían que poner de acuerdo porque Estados Unidos reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó y, por lo tanto, necesitaba la autorización del gobierno y en ese sentido se sentaron las dos partes y llegaron a ese acuerdo para fijar unas líneas de acción donde decían vigilancia epidemiológica, la atención adecuada, el aislamiento de los casos de coronavirus y la protección a los profesionales sanitarios. Eso era básicamente lo que ocurrió el año pasado. Entonces, bajo ese mecanismo, que fue también a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se activó lo mismo para las vacunas, porque ya salimos ya de esa fase, estamos en la fase ya de vacunación para poder inmunizar a la población y poder generar lo que se llama la inmunidad de rebaño, porque hasta que no alcances tú un 70% de la población vacunada, tú no puedes sentirte cómodo con respecto al control del coronavirus. Entonces, en ese sentido, habían llegado a un acuerdo y estaba ya todo listo hasta que se anunció de que iba a ser AstraZeneca, la vacuna que iba a suplir la OPS a Venezuela. En ese momento, Maduro dijo... ¿Por qué AstraZeneca? Porque es una de las más económicas en este momento del mercado. No solamente, es cierto, cuesta $4 o entre 4 y 7 dólares, mientras que la rusa cuesta $10 cada una. Por cierto, que en ese sentido es la más económica y es la que más se produce a nivel mundial, porque ellos han hecho muchos contratos para producirla. Por ejemplo, la producción por millón de dosis a nivel mundial son China, con 169 millones de ellas, la fecha es hasta el 17 de marzo. Estados Unidos con 136 millones.
de vacunas. Europa, la Unión Europea, con 96. India, que es uno de los grandes productores, pero todavía no ha arrancado, tiene unos grandes laboratorios, 68 millones. Reino Unido, que ahí es donde está la AstraZeneca, su base fundamental, la de Cambridge, con la Universidad de Cambridge, 19 millones. Rusia apenas ha producido 12 millones de vacunas. Suiza 6, Corea del Sur 1.7, que también. Entonces, ¿qué tenemos? Que el grueso, Dámaso, de todas estas vacunas, básicamente están en China el 33%, Estados Unidos el 27%, la Unión Europea el 19% y la India el 13%, según los datos que aporta Airfinity. Entonces, ¿qué pasa? De eso China ha enviado en una diplomacia de vacunas el 60%. Estados Unidos dijo, yo protejo primero a todo el mundo internamente y después vemos. Cuando dice internamente su gobierno, su población, pues, su población. Aquí internamente está vacunando y va muy avanzado. Ya lleva el 30% con una sola inyección y con un 15% con 2. Y va muy acelerado. Se estima que en 3 meses cubra ese 70% que estamos hablando para poder tener lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, ¿qué ocurre? Porque lo que estamos buscando ahorita a nivel de los gobiernos es llegar rápidamente para poder abrir la economía y podernos sentir que estamos protegidos contra eso. Sí, mientras que haya infección no se puede hacer nada, pero hay otra pandemia muy fuerte que es y prácticamente surgió desde el inicio del año pasado, que es la de la pandemia de la desinformación. Inmediatamente la vicepresidenta de este régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, comenzó una campaña despotricando sobre, digamos, el rechazo de esta vacuna a nivel mundial, que estoy hablando de AstraZeneca, ¿no? Y posteriormente a la decisión de Maduro, fue prácticamente, satanizó completamente por qué le había dado una patada a la mesa con la negociación de la vacuna con el interinato de Guaidó, dando la razón de que justamente era por la desconfianza que le tenían a esta vacuna. Pero todo parece indicar que tiene que ver con el manejo de la desinformación muy fino que tiene el propio Putin. ¿Correcto? Claro, ante ese panorama que te presenté sobre cómo está la producción y cómo no está básicamente dentro de una posición muy fuerte la Sputnik 5, que es la que apuesta a Rusia y la que tiene como política para poder llegar a estos mercados y poder tener una presencia, porque anda en esa lucha de la reconquista de su prestigio, inició campañas de desinformación al mismo estilo que cuando ha hecho los ataques al Reino Unido. Y ahí hay un trabajo muy serio contra las vacunas producidas en Estados Unidos y Europa que publicó muy recientemente el New York Times. Él dice que el objetivo de esta campaña de desinformación rusa es convencer a los países, y en este caso estaba atacando al sector hispanoamericano, de una vacuna rusa contra el coronavirus es mejor que las competidoras estadounidenses, según investigadores y funcionarios. Ese es lo que apuesta. Y además agrega este medio neoyorquino que se ha enfocado en países de América Latina, entre ellos México, Argentina, ¿verdad? Que son 2 mercados importantes. Además son, como tú sabes, Damas, son gobiernos vinculados al Grupo de Puebla. O sea que ahí buscan también funcionar como un eje de mostrar que sí hay una alineación y por lo tanto prestar. Lo que quiere decir que la vacuna está politizada completamente, sobre todo se viene usando a manera de chantaje por una izquierda mundial. Es correcto. Entonces en Europa, ¿quién sale diciendo lo mismo? El ministro de Cultura de Ucrania. O sea, Alexander Lukashenko acusó a Rusia directamente que tiene una campaña de desinformación contra AstraZeneca para promover en su país la Sputnik 5 y en el mercado europeo. Y eso lo anuncia él en su cuenta de Telegram el 16 de marzo, donde dice Rusia utiliza la información para destruir la vacuna de la competencia. Y luego presiona a los políticos europeos para que permitan el uso, porque todavía la Unión Europea no ha validado a la Sputnik como aceptada para colocárselo a los europeos en este momento. Mira, Antonio, tú estabas dando ahorita unas cifras de vacunación. Yo te dejé hablar porque no le había agarrado, porque fíjate,
Maduro ha dicho que va a comenzar a vacunar, en todo caso, con una especie de vacuna cubana, que posiblemente algunos han señalado que sea una vacuna rusa con otro empaque, ¿no? Y en todo caso, la situación en Venezuela es muy retrasada con respecto a los demás países, inclusive China y Rusia, ¿no? Y Cuba. Sí, fíjate, ¿qué ocurre? En Venezuela, si recordamos, en febrero, Maduro anunció que había comprado 10 millones de vacunas Sputnik 5 por un valor de 200 millones de dólares. Con un sobreprecio descarado. Entonces, hasta el momento nada más que se han recibido 3 cargamentos, Damaso. 2 de 100 y uno de 50 el lunes. Este lunes que pasó. Son 250.000 dosis. Eso quiere decir que cubre, como la Sputnik 5 son 2 vacunas también. Eso quiere decir que cubre una población de 125.000. Eso cubrió básicamente a todos los secuaces de Maduro, ¿verdad? Y a las que lo acompañan a él. Eso es básicamente lo han sido utilizados por él. O sea, todas estas personas que han estado saliendo en las redes que ya se han vacunado, o sea, Delcy Rodríguez, Jorge, la señora que fue esposa de Chávez. Todos ellos han sido vacunados de una manera selectiva y ahorita estamos teniendo un brote muy fuerte del coronavirus en Venezuela. Pero claro, el grueso de la población no ha sido vacunada. Por no, estamos viendo un brote muy fuerte. O sea, estamos en una etapa que pareciera que está en el pico con la variante de Brasil, sí. Pero hay un dato importante ahí sobre el sobreprecio que te quiero acotar. De acuerdo al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, la dosis de ellos cuesta $10. Si compraron, ¿verdad? 100, son 100 millones y dice que pagó 200. O sea que ahí hubo un margen de utilidad de 100 millones. O sea, en alguna parte 100 millones se quedaron y se distribuyeron. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese comportamiento, ¿verdad? Tú te das cuenta de que hay de trasfondo una razón política más que científica sobre rechazar a AstraZeneca. Porque, ¿y qué va a pasar con esta vacuna? Porque fíjate, tú mismo lo dices, Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de Salud, afiliada a la Organización Mundial de la Salud, daba por hecho que Venezuela recibiría el lote. O sea, ya estaba listo el lote de vacunas a través del COVA, que es el Fondo de Acceso Global para Vacunas del COVID-19. ¿Qué va a pasar con esas vacunas que ya estaban destinadas para Venezuela, de AstraZeneca? Ok, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como tienen que ponerse de acuerdo el gobierno de Guaidó, interinato, y Maduro ahora salió hoy. Primero dijo que iba a aceptar petróleo por vacuna. No ha cogido mucho eco eso. O sea, ahora dijo que él estaba dispuesto a aceptar la Johnson & Johnson, que es un solo inyección. Pero la Johnson & Johnson no estaría disponible para el mecanismo COVAX hasta julio. Y para Venezuela por lo menos 2 meses más tarde. Estaríamos hablando en 5 meses, estamos en el mes 4 ya, estaríamos hablando de septiembre, y que esta población es jugar con las vidas de la gente en este momento, porque la vacuna AstraZeneca estaba para llegar esta semana a Venezuela. Entonces, fíjate, hay un trabajo... Se estaría vacunando los venezolanos, en caso de que todo hubiese salido tal como fue acordado, la próxima semana estarían vacunándose los venezolanos. Hubiesen estado vacunando en Venezuela. Sí, claro, porque ya aquí se había aprobado los fondos, eso costó, estaba en el orden 18 millones de las vacunas, y como hay que tener el traslado del frío, porque esto es una vacuna que requiere frío, ¿verdad? Los containers, eso estaba hablando de unos 12 millones, el paquete total ese estaba en unos 30 millones, y eso ya, ese dinero estaba ya para entregarlo a la organización de COVAX para que liberara esas medicinas. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos estos elementos? Hay un trabajo muy serio de Time Heard, y te recomiendo ahí que lo veas, y si puedes ver la lámina, ¿verdad? En la que establece que para alcanzar ese 70% de vacunación de la población, podemos ver que Chile le faltan apenas 100 días. O sea, Chile en 3 meses cubre Uruguay 154
días, o sea que estamos también unos 4 o 5 meses. Argentina ya se va 2 años, ¿verdad? Pues serían 812, entonces tenemos casi 2 años y pico. Colombia está en el mismo orden. Bolivia se va ya a unos 3, 4 años. Pero cuando llegamos a Venezuela, si vamos a este ritmo de vacunación, Damaso, son 80 años para poder llegar a la inmunidad de rebaño. Escucha, 80 años. Te voy a dar la cifra en día. 33.095 días. ¿Responsabilidad de quién? ¿Responsabilidad de quién? De Maduro, totalmente, porque no acoge, porque si tenías 2.4 millones de vacunas disponibles, eso quiere decir que puedes llegar a 1.2 millones de población y vuelves inmediatamente a seguir comprando y vas ocupando y ponerte a la vuelta de unos 6, 7, 8 meses, un año, cubrir esa, porque mientras no alcancemos la inmunidad de rebaño, nosotros estamos en riesgo de seguirla adquiriendo. Y ese es lo más grave de la actitud de Maduro. Maduro no le importa al pueblo en ese sentido. Por eso yo dije... Tan es así, Antonio, disculpa que te interrumpa, la gran cantidad de, a ver, no están dando las cifras, pero la gran cantidad de personas que están muriendo en este momento, se entera uno porque los familiares, porque hay dolientes, porque los dolientes lo dicen, porque está en las redes, porque hay dolor acumulado en las redes sociales con respecto al tema de las muertes y de las personas que cada día están desapareciendo justamente por el tema de esta enfermedad del COVID-19. Es decir, que toda esa responsabilidad de todas estas muertes por no poner la vacuna a partir de, o sea, después de Semana Santa, totalmente va a ser responsabilidad. Es un delito de lesa humanidad. Además, que vamos a seguir siendo los grandes leprosos de América Latina porque está el tema de los migrantes que siguen saliendo de Venezuela. Eso y nos están viendo justamente como el elemento que está dañando y puede generar enfermedad en esos países. No van a cerrar la puerta. Te iba a decir eso precisamente. Condena al pueblo a vivir con el riesgo del contagio por varias décadas. Y nos van a rechazar. O sea, no, va a ser una cuestión muy difícil, porque recordemos que las variantes, la vacuna lo que te permite es que no caigas en un estado crítico y tengas que ir a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, lo que pasa es que si tú estás vacunado y hay un coronavirus, tú lo puedes sobrevivir. En el caso de los venezolanos, va a ser muy difícil. O sea, condena al pueblo realmente a una situación de una alta causa de muerte para los futuros de los venezolanos. Te voy a dar un dato ahí que me dieron esta tarde, que es que tú recuerdas que en ese programa de junio del año pasado se había acordado suministrarle al equipo de enfermeras una ayuda. Bueno, esas enfermeras han dicho ya que lo más grave que ellos están teniendo ahorita es que se están contagiando con COVID, muchas de ellas, porque no tienen suficiente buena alimentación. O sea, que ya hay una crisis también a nivel del personal que asiste a estos enfermos. Y en la parte médica, la información que yo manejo es que hay mucho médico que está contagiado hoy en Venezuela. Entonces, no solamente es el pueblo, sino las personas que son las que tienen las posibilidades de poder ayudar a salir de esto, están pasando por un momento muy difícil. Ahora, fíjate, bueno, eso está convirtiendo, como tú lo dices muy bien, a Venezuela en una amenaza sanitaria para la región y el mundo en cuanto a lo que es el COVID-19. Vamos a tener mucha repercusión quizás para antes de finalizar este primer semestre del 2021, porque ya todos estos países van a estar vacunados, bien lo has dicho. Ahora vamos otra vez nuevamente con Maduro. Está esa situación en la que todo parece indicar que Maduro, a ver, ha disparado completamente este holocausto con los venezolanos porque hay una negociación en este momento con la ayuda humanitaria. Están tratando de obtener quizás permisología para obtener diésel y para obtener gasolina. El diésel, en una oportunidad te escuché decir que te leí que en Venezuela se está produciendo el suficiente diésel para el mercado interno, pero ese diésel se está yendo a Cuba. Entonces, esa es la situación que mantiene paralizado no solamente el tema del transporte de combustible, gasolina en este caso, porque estamos hablando de gasoil, y el tema del transporte de los pocos alimentos que se manejan en Venezuela no importados. Entonces, mira, eso es una situación cada vez peor, producto solamente de, digamos,
de la avaricia del dictador, ¿no? Sí, fíjate, muy bien señalado, Damaso, porque si vemos la parte de las vacunas y decimos, ok, él sacrifica al pueblo de Venezuela por satisfacer a Putin en el negocio del Sputnik. Cuando vemos, que lo mantiene ahí y todavía. por eso, cuando vemos a él dice, vemos que favorece a Cuba y a los que contrabandean con el diésel en Venezuela, que son las Fuerzas Armadas, porque en Venezuela se está produciendo para el consumo interno suficiente si tú le quitas los envíos a Cuba y controlas el contrabando interno, porque es un gran negocio. En Venezuela el diésel era como estaba con la gasolina, no vale nada, vale cero en dólares. En Colombia vale 50 centavos de dólar y en Brasil vale 82 centavos de dólar. Entonces, ese margen de utilidad, por supuesto, la Guardia Nacional y los militares están haciendo el gran negocio, al igual que utilizan. Ellos sí reciben porque ellos están controlando el centro de Paraguaná. El búnker en Cardón está controlado por ellos, porque ellos deciden hacia dónde van en Paraguaná. Damaso, están saliendo 10 gandolas cargadas de diésel diariamente. ¿Para dónde van? No sé, lo cierto es que no van para aquellos que necesitan para mover la carga y mover sus propias plantas donde se está produciendo el alimento en Venezuela. Entonces ahí lo ves también. Y si unimos esto, Damaso, esto está ocurriendo en estas 3 semanas, con lo que sucedió en la Victoria Estado Apure por querer hacerle el negocio a sus amigos de la FARC, ¿ok? A Iván Márquez, a Jesús Santrich, al Paisa, a Romaña, con el negocio del cartel de los soles y de la FARC, ¿verdad? Para desplazar a la otra facción, vemos que también vuelve a sacrificar a un pueblo que ha tenido que desplazarse a Colombia, a la localidad de Arauquita, para poder sobrevivir, y ha creado todo una situación de crisis para poder manejarla, pues no tienen las condiciones para manejar 2.500 desplazados que hay ahorita y que se fueron huyéndole porque hicieron un arrase de toda esa zona para que el grupo de Iván Márquez y Santrich puedan tener acceso a eso, porque sabe que por ahí sale la droga, y con el otro frente que están enfrentados, al bloquearle ese paso, ellos van a tener que ver cómo se comen o cómo negocian la droga del otro lado del río, que es Colombia. Entonces te vuelves a dar cuenta que Maduro lo que actúa es básicamente para los intereses de las mafias que lo sostienen y con quien está gobernando. El pueblo venezolano no le importa para nada. Ahora, ya esta situación, para concluir, termina señalando o convirtiendo a Maduro en un elemento, una ficha peligrosísima, tanto para los Estados Unidos como para la Unión Europea. ¿Qué crees tú que deba pasar? ¿Seguiremos viendo las políticas lentas, con sanciones, tratando de presionar a un Maduro que le importa poco ese tipo de sanciones, o realmente ya esto es una situación donde verdaderamente ya estos líderes tienen que poner el ojo para si quieren salvar a sus países? Yo creo que lo que ocurrió en Apure, ¿verdad?, tiene que levantar las alarmas, porque recordemos que ahí está Colombia, ahí está el gobierno de Iván Duque. Iván Duque tiene información de inteligencia, y recordemos que el embajador de Estados Unidos para Venezuela tiene su residencia en Bogotá. También está, por supuesto, el embajador de Estados Unidos para Colombia, y ellos tienen que estar informando hoy a la administración de Joe Biden de lo que ellos están viendo. Además, se acercaron inmediatamente ONG de la misma Naciones Unidas para ver el caso en Arauquita. Entonces, yo creo que eso se está documentando, eso tiene que generar y tenemos nosotros, tú, todos los que estamos afuera, denunciar esta situación, porque creo que esto sí le puede dar un giro a esa solución pacífica que ha venido abogando el régimen de Maduro, conjuntamente, que viene buscando que haya una negociación de unas elecciones para ver cómo salir. Yo creo que esto es distinto, esto le marca un cambio a esa dinámica que hay interna ahorita en Venezuela. Ahora, fíjate, prácticamente lo que hay
entre Colombia y Venezuela con el tema de la FARC es una guerra, ¿no? ¿Y para qué se necesita la guerra? Para obtener mayores cantidades de recursos. Yo creo que todo está apuntando a un cambio de gobierno en Colombia en una primera fase, ¿no? Por eso que te digo, esto se está extendiendo, la gente no le está prestando atención. Los venezolanos prácticamente ya son digamos, el gran experimento, ¿no? De una situación que verdaderamente América Latina tiene que verse en ese espejo. Y no solamente América Latina, muchas partes del mundo, porque se trata de un eje del mal que está en diferentes puntos. Y realmente, pues, esto es una manera de utilizar el poder para tomar gobiernos y para apoderarse de los entes de Estado de esas naciones. Yo creo que ya vienen unas elecciones. Fíjate cómo está Petro en este momento en Colombia. De ganar Petro, prácticamente la farsería gobierno. Entonces, mira, estamos en una situación bastante explosiva, ¿no? Y no creo que estos países no lo vean como lo estamos viendo nosotros. Sí, yo creo lo primero que vamos a ver es a la vuelta de unas 2 semanas, 2 fines de semana, es el de Ecuador. Ecuador, yo creo que el correísmo regresa. Veamos que Lula está aspirando por Brasil. La situación... Petro está muy bien en las encuestas en Colombia. Ajá, Petro está, bueno, lo iba a dejar de último, porque Bolsonaro está teniendo dificultades en manejo de la pandemia. Lula salió a la calle a recorrer. Entonces tenemos Chile, que viene también una elección el próximo año. Tenemos a Perú. Entonces yo creo que sí en Argentina ya están instalados. Está la Fernández mandando ya, ¿verdad? Ya es Cristina más que el otro, ¿verdad? El otro. Ese otro. Entonces yo creo que sí estamos en un momento, porque lo que se quiere es desmontar a Estados Unidos con sus valores de la democracia y la libertad. Básicamente es lo que buscan todo esto, el Grupo de Puebla. Y es lo que está detrás de cada una de estas negociaciones o de este rompimiento que viene siendo este tipo de gobierno. ¿Correcto? Es correcto. Así tendríamos que verlo. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, ¿no? Por tu visión, por tu análisis con respecto a este tema. Invitamos, por supuesto, a la gente a leer tu último artículo, ¿no? Dedicado justamente sobre toda esta situación. Aquí lo tengo. Una vez más, Maduro arremete contra el pueblo de Venezuela, que por supuesto está en los más importantes medios digitales en Venezuela, entre ellos el Nacional. También lo pueden encontrar en venezuelausa.org. Y por supuesto, yo estoy seguro, Antonio, que te vamos a estar escuchando mucho de estos temas en muchas de las entrevistas que estás dando. Y la gente que cuando quiera saber más, bueno, por supuesto, te puede seguir a través de tu cuenta en Twitter, @andelacruzpiso, ¿no? Que lo pueden conseguir allí, alguna tubazos inclusive que está dando de la Cruz, como este, que lo dio el jueves pasado, cuando la gente estaba, incluyéndome, bueno, viendo cómo es asombrado por la patada que le habían dado a la mesa cuando se trataba de una solución importantísima para una gran cantidad de venezolanos, más de 25 millones de venezolanos que están sufriendo en este momento porque no tienen vacuna, ¿no? Entonces, bueno, esa situación. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Algo más que aportar para finalizar? Muchas gracias, Damaso, por la invitación y siempre pendiente y a la orden cuando tú quieras.